Bueno, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo. Tenemos la visita en nuestros estudios de Matías Cela, que es integrante del equipo del diputado Pablo Pinotti, que está en la ciudad hoy presentando un proyecto muy interesante. Estuvo reunido hace poquito hace minutos con el Consejo Municipal de la ciudad presentando bueno, este proyecto que ahora nos va a comentar. Bueno, muchas gracias por elegir Rafaela Noticias. Contanos, estuviste con el consejo, más precisamente con el concejal Lisandro Márcico. Claro. Contanos, por favor, bueno, de qué se trata este proyecto que estamos Bueno, buen presentando hoy. día, gracias a ustedes por el espacio. Esta iniciativa se la acercamos al concejal Lisandro Márcico, desde el equipo del diputado provincial Pablo Pinotti. El proyecto es un proyecto de declaración, básicamente, la iniciativa que busca declarar, que el Consejo Municipal de Rafaela declare el apoyo y la adhesión al proyecto de ley de juventudes presentado a nivel provincial por la diputada Giselle Mahmoud. Uno dice ley de juventudes y es por ahí medio abstracto, ¿no? Lo Claro. importante es que se entienda cuál es la finalidad concreta. Bueno, este proyecto de ley en realidad es un resultado de un recorrido de muchos años. En políticas de juventud, el gobierno provincial ha trabajado, del Frente Progresista ha trabajado desde 2008 hasta 2019 en políticas activas hacia el público joven, digamos, en lo que se ha conocido como el Gabinete Joven. Yo he sido funcionario de la Secretaría de Juventudes desde 2016 a 2019 y bueno, hemos tenido varios programas en los cuales hemos trabajado. La idea básicamente es institucionalizar esos programas y esos organismos del Estado que se habían creado y que hoy ya no existen más. Uh-huh. Uno, por ejemplo, es el Gabinete Joven, otro sería la Red de Municipios y Comunas Joven, otro sería el Observatorio de Política de Juventud. Bueno, para institucionalizar esos organismos y a partir de ahí diseñar políticas activas de juventud. Uh-huh. En este sentido, nombraste varias iniciativas que se habían implementado durante la gestión del gobierno del Frente Progresista. ¿Cómo evaluaste esas gestiones o, reformulo la pregunta? Cuando el gobierno provincial, la gestión anterior, había anunciado esas políticas o lo había tomado como como una línea de gestión muy importante, ¿no? Se había de alguna manera articulado un trabajo donde la juventud pasaba al frente o por lo menos tenía una preponderancia en la toma de decisiones, al menos en los temas que a ellos le interesaba. Ahora bien, esta nueva gestión, desarticula esas redes, pero también, en su discurso dice ponemos a la juventud en discusión, o por lo menos se crea o se intenta ponerlo en discusión también todas estas problemáticas de la juventud. Esta nueva ley que propone o este proyecto que está proponiendo el bloque, ¿en qué se diferencia de las líneas que se venían llevando antes y qué aporta de nuevo? Claro. Bueno, básicamente es la creación de los organismos y de la definición de algunos fundamentos y principios fundamentales, digamos. Como por ejemplo la integralidad, la participación joven, la transversalidad con las distintas áreas. Establece un lineamiento, no define programas concretos, pero define un lineamiento y los organismos que tiene que tener el Estado para llevar adelante esas políticas. Sí, el gobierno de Perotti ha dicho en su campaña que no iba a tener un gabinete joven, sino que iba a tener jóvenes en el gabinete, pero la verdad que no hay muchos jóvenes, me parece, ¿no? Y jóvenes, me parece interesante hacer, marcar que joven se le considera entre 15 y 29 años. Obviamente, no es tan tajante La la definición definición, sí, sí. pero digo, yo por ejemplo, con mis otros compañeros que hemos estado trabajando en el gobierno provincial, hemos ingresado al gobierno, yo tenía 23 años, digamos, muy joven. Esa yo creo que es la apuesta real y jugada. ¿Por qué jugada, digamos? Es poner a gente muy joven a pensar en política y hacer política en el buen sentido, digamos, poner en práctica programas para la gente joven. Eh, el gobierno provincial del Frente Progresista ha ido, durante sus años, ha ido en ascenso en las políticas de juventud.
ha ido agregando programas progresivamente. Siempre el histórico fue el Ingenia, que salió en el año 2009, pero después se fueron agregando programas como las becas de la Reforma, el Emprende Joven. Yo creo que me parece que el Emprende Joven es fundamental, digo, porque, y esto me parece interesante pensarlo, en la problemática de Rafaela y también en la problemática actual de la pandemia. Porque tenemos en Rafaela, antes de la pandemia, por datos del ICEDEL, un 9% de desempleo en total, de los cuales el 50%, el 52% son jóvenes. Y eso representa 2.500 jóvenes de Rafaela, que es una cifra no menor. En ese sentido, yo personalmente me parece que hacia lo que tiene que apuntar el Estado es a fomentar básicamente dos ejes fundamentales. Uno, el emprendedurismo joven, haciendo exenciones impositivas a los emprendedores, esto en general, no solo a los jóvenes, sino en general, y otorgando capital semilla, que muchas veces eso es lo que le falta al emprendedor joven como para hacer inversiones y demás. Y después el otro eje sería en formación para el empleo, que me parece también clave. Está claro, esto ha quedado demostrado, de que la escuela secundaria es muy necesaria para encontrar trabajo, pero no suficiente. Muchas veces el joven, cuando sale al mercado laboral con un título secundario, eso no le garantiza directamente encontrar un trabajo, o si lo encuentra, muchas veces, la mayoría de las veces, es trabajo en negro donde no cuentan ni con obra social, ni con condiciones de trabajo dignas, ni con sueldos dignos. Entonces, digo, me parece que hay una problemática de acceso al empleo muy importante, y el joven, para poder acceder a un empleo en blanco digno, necesita o tener experiencia previa, o un curso de capacitación específico en algo, o un título universitario o terciario. Entonces me parece que en ese sentido es fundamental trabajar en la formación para el empleo. En este sentido, digamos, para no robarte mucho tiempo tampoco, sabemos de tus compromisos, pero también van surgiendo las preguntas. Digamos, toda esta serie de medidas, o por lo menos proyectos e intenciones que se están presentando, que se están discutiendo, también vienen en una fecha también muy particular para el movimiento estudiantil, para el movimiento joven. En este sentido, la discusión política siempre es: los jóvenes de hoy en día, digamos, ya como, digamos, descreen de la política. Vos como joven, digamos, el espacio en el que integrás, ¿cómo analizás esta declaración que es muy común hoy en día? Sí, yo creo que son procesos por etapas. Hay momentos históricos en los cuales la juventud cree más en la política y otros que menos. Tal vez este último tiempo por ahí se ha resentido un poco por la crisis económica, social y política que vive el país. Esto es muy común. Siempre que hay este tipo de crisis, se empieza o se descree de las instituciones y de los partidos políticos. Sin embargo, analizando el conjunto de los últimos años, ha habido un avance de la conciencia de los jóvenes acerca de, no solo de la política, sino también de las conciencias de las problemáticas sociales, del trabajo, de la pobreza, de la participación civil, participar en ONGs, en organizaciones. Bueno, yo en mi caso por ahí lo vi más cerca en la participación en centros de estudiantes secundarios, que es algo de lo que hemos trabajado desde el gobierno provincial. Y bueno, hoy el joven es mucho más consciente, me parece, y de las problemáticas que lo atraviesan tanto él como a la sociedad en general. Y eso, bueno, me parece fundamental y me parece necesario para la sociedad. Pero sí, bueno, son etapas que yo creo que coyunturalmente, según las crisis que se van dando, políticas, sociales, hay más o menos descreimiento por parte de la gente hacia el Estado y hacia las instituciones y la política en general. Pero bueno, yo analizando, vuelvo a insistir, los últimos años, más en perspectiva más histórica, me parece que ha habido un avance de la participación joven en general. Por último, ¿cómo fue la reunión con Lisandro? Digamos, ¿hay perspectiva de que este proyecto pueda presentarse en los próximos días? Digamos, ¿tuviste la oportunidad también de dialogar a lo mejor con algún otro concejal para pedir el apoyo también en la presentación de esta minuta? Claro, no, en mi caso hablé solo con Lisandro, porque bueno, él es el representante, el concejal del bloque del Frente Progresista. Bueno, la expectativa me parece que lo interesante es priorizar la idea, no tanto quién la presenta, sino el objetivo primordial, que es trabajar en problemáticas, en políticas para la juventud, digamos. Insisto, independientemente de quién lo presente. Eso me parece que se tendría que priorizar en el debate que se dé en el Consejo.
Así que bueno, Lisandro lo presentó hoy a las 9 y bueno, ahí tendrá que seguir su vía legislativa y veremos cómo termina. Bueno, muchas gracias por este ratito con Rafaela Noticias. Te agradecemos la deferencia y como siempre, las puertas abiertas para cuando quieras venir otra vez y seguir charlando sobre temas tan importantes que se impulsan desde el equipo del diputado Pablo Pinotti. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.